Ok. Bueno, gracias damos al Señor, ¿verdad? Porque tenemos otro miércoles más. Bendito sea su nombre. Damos gloria a Él y a su grandeza, hermanas, de verdad. Qué bueno es saber que tenemos un Padre lleno de misericordia y de verdad y ese cuidado que de verdad que no tenemos palabras para decirle al Señor. Gracias por lo que hace, ¿verdad, hermanas? De verdad, hermanos, qué bendición es contar con nuestro Padre y ese cuidado sobrenatural sobre nuestra vida. Hoy seguimos estudiando el libro de Nehemías. Estábamos estudiando el capítulo 11 donde seguimos viendo las personas que integraron y están siendo parte de las personas que se fueron a vivir a Jerusalén. Después de la restauración de la ciudad de Jerusalén, recordemos que gente específica fue a vivir a la nueva Jerusalén que había sido reconstruida por Nehemías, ¿verdad? Entonces, seguimos viendo, estuvimos un buen tiempo hablando sobre los sacerdotes. Vimos muchas cosas importantes, vimos su llamado, vimos su consagración, vimos sus vestiduras, vimos la demanda de Dios para ellos, cómo Dios demanda la santidad en su pueblo por medio de los sacerdotes, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poquito sobre los levitas. Los levitas que también fueron parte del grupo que fue llevado a Jerusalén a ministrar directamente en el templo de Dios. Y leemos en Nehemías capítulo 11, verso 15 al 18, donde dice, de los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Isabías, hijo de Buni, Sabetai y Josabad, y de los principales de los levitas. Estos eran principales de los levitas y eran capataces, los que estaban al mando de la obra exterior de la casa de Dios. Y también estaba Metanías, que era hijo de Mecaías, hijo de Zabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Y con él también llegó Bacbuquías, dice, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Hoy vamos a hablar de estos personajes tan interesantes, ¿verdad? De los levitas que fueron llevados al templo de Dios. Recordemos que fueron escogidos para ir a ministrar al templo que estaba en Jerusalén. Y como hemos dicho, pues esto es figura de la ciudad de la Jerusalén celestial, ¿verdad? Todo esto es figura para nosotros de la forma en que Dios quiere que nosotros nos conduzcamos en esta vida y busquemos nuestro lugar en la vida eterna, en la eternidad. Y los levitas nos hablan mucho de lo que aún el Señor sigue demandando. Recordemos, los sacerdotes eran parte de los levitas, ¿verdad? Los sacerdotes, su llamado era superior a los levitas, porque ellos eran los que ministraban tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo, ¿verdad? Pero quiero que veamos a Leví, su origen. Ya hemos hablado un poquito, estuvimos hablando en estudios anteriores, estuvimos hablando un poquito de los levitas, de lo que significaba su nombre, y vimos de la importancia de lo que es la sujeción, que hablamos en un determinado momento cuando Esdras fue a buscar levitas, que no se movió de Babilonia, no quiso regresar sin saber que traía levitas con él. Entonces, pero yéndonos un poquito más atrás, el origen de Leví
Bueno, Leví era el tercer hijo de Jacob y Lea. En Génesis 29:34 dice, y concibió otra vez Lea, ¿verdad? Y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Leví, su nombre significa sujetado, algo sujeto, dice, como un adorno, como una guirnalda. Pero también su nombre viene de la raíz lavá, siempre la raíz hebrea lavá, que significa propiamente tejer o unir para permanecer, allegarse o allegado, juntar o seguir. Bueno. Ese es el nombre de Leví. Vemos entonces lo importante. La vez pasada hablamos del hecho de que Leví significa sujetado o sujeto, ¿verdad? Y lo estábamos enfatizando la vez pasada al deseo de Dios de que nosotros aprendamos a sujetarnos. Primero a nuestras autoridades, ¿verdad? Tenemos diferentes grados de autoridad aquí en la tierra. Y a medida que nosotros nos sujetamos a nuestras autoridades inmediatas aquí en la tierra, pues demostramos nuestra sujeción a Dios y a su palabra. Aunque también vimos la vez pasada cómo cuando la autoridad terrena se sale de la autoridad de Dios, porque la palabra de Dios dice que sobre un alto hay otro más alto, ¿verdad? Entonces, cuando esa autoridad superior se sale de la autoridad de Cristo, muchas veces hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero allí, como estudiamos la vez pasada, se necesita la guianza del Espíritu Santo. Mirábamos el caso de Daniel, ¿verdad? De Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando las autoridades inmediatas que ellos tenían, pues iban en contra de la autoridad de Dios y de su palabra, ellos tuvieron que salirse de esa autoridad y quedar solo bajo la autoridad suprema de Dios, ¿verdad? Entonces, nadie se puede sujetar a una autoridad que esté lejos de la autoridad o que contradiga la palabra de Dios o que haga que usted sea parte de la autoridad que es Cristo. Vimos cómo Daniel no obedeció la autoridad del rey cuando le mandaba que dejara de orar. Él no podía vender, él no podía negociar su relación con Dios por un deseo banal de sus enemigos que estaban en contra de él. Y Daniel prefirió morir en un foso de leones a obedecer una ley que contradecía o que le quitaba la relación que él tenía con Dios. También vimos a un Sadrach, Mesach y Abednego que de la misma manera desobedecieron la ley de Nabucodonosor de adorar la estatua, ¿verdad? Y prefirieron ser echados al fuego, al horno, ¿verdad? Al horno de fuego. Y vemos cómo Dios honra eso, porque el Señor quiere que nosotros nos sujetemos a Él, pero tenemos que aprender. Por eso necesitamos, siempre hemos dicho, la guianza del Espíritu Santo para saber cuándo es algo tan determinante para decir no a una autoridad superior, como en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Igual lo hizo Pedro y Juan cuando les mandaron a que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y Pedro dijo, es necesario, es más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Pero son casos donde vemos que esas autoridades se han salido o contradicen completamente la palabra de Dios. Pero mientras tanto esas cosas no pasen, nosotros aprendemos a sujetarnos a Dios cuando nos sujetamos a nuestras autoridades, como cuando somos mujeres, pues nos sujetamos bajo la autoridad de un esposo, siempre y cuando él no pida algo que contradiga, y entonces la voluntad de Dios, y ahí es donde el Señor entra en acción, el precioso Espíritu Santo que nos cubre y nos protege, ¿verdad? Bueno, pero lo que estamos hablando aquí más que todo es de Leví. Leví nace por el deseo de Lea
de ser amada por Jacob. Y ella quería que Jacob ligara su corazón al de ella porque ella se sentía menospreciada. Entonces ella piensa que con este tercer hijo, Jacob ya iba a ligar su corazón al de ella. Y ella dice, esta vez se unirá mi marido conmigo, porque él sufría, Lea, sufría mucho menosprecio porque Jacob amaba a Raquel, amaba a su hermana. Entonces, lo que ella no se imaginó es que Dios le daría su deseo después de la muerte de Raquel. Vemos cómo Raquel muere prematuramente cuando nace Benjamín. Y después de eso, podemos ver que el corazón de Jacob se volcó a Lea, ya no estando Raquel, y la amó como su esposa. Y no solamente eso, sino que Lea fue reconocida como la esposa de Jacob al ser sepultada en la tumba que le pertenecía a Abraham y a Sara, donde fue sepultado también Jacob y Rebeca, al igual que Jacob pidió ser sepultado en esa misma tumba. Entonces, Raquel no fue sepultada en esa tumba, ella fue sepultada en Betel, si no estoy mal, pero Rebeca, al final, ella terminó siendo reconocida como la esposa de Jacob. Pero vemos que la fe y el deseo de Lea trascendió su generación, ¿verdad? Trascendió en su linaje, porque Dios nunca olvida las lágrimas que derramamos, nunca olvida si hemos recibido un desprecio, un menosprecio, Él todo lo toma y lo pone en su libro y hay restauración. Dios todo lo hace y lo usa para bien. Vemos cómo Leví al final de los tiempos viene siendo unido a Dios. Deje que Lea quería ser unida a Jacob, ella el deseo de su corazón. Dios se lo concede al final, pero también su hijo fue unido a Dios directamente. Y vamos a ir viendo eso. Pero en el camino vimos a un Leví que comete una transgresión bien fuerte. Muy posiblemente muchos estudiosos creen que Simeón era uno de los hijos de Jacob que era impetuoso, tenía un carácter muy agresivo. Y posiblemente Leví no era de esa manera, pero se dejó influenciar por Simeón y juntamente con Simeón, Leví cometen genocidio en el pueblo de Siquén. Cuando vemos en la historia que el hijo del rey de Siquén, que también se llamaba Siquén, el muchacho, se enamoró de la hija de Jacob, de Dina, perdón, creo que es así, sigo presentando, ¿verdad? Ok. Dice que este joven se enamoró de Dina, pero él no la tomó por esposa, sino que la violó. Entonces, los hijos de Jacob estaban tan molestos por lo que había pasado. Y ellos sabían que ellos no podían mezclarse con gente pagana. Pero vemos la acción de Simeón y juntamente con Leví, que dieron muerte a todos los hombres de Siquén cuando estos accedieron a circuncidarse para unirse al pueblo de Jacob. Entonces por lo que ellos hicieron, Jacob declara una maldición sobre su vida y sobre sus generaciones. Y vemos en Génesis 49, 5 al 7, donde el Señor, la palabra de Dios dice: Simeón y Leví son hermanos, dijo Jacob, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía. Vean qué tremendas palabras la que está hablando Jacob acerca de sus hijos, dice. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré
en Israel. Aquí vemos dos cosas. Uno dice, yo los apartaré de Jacob, pero esa palabra se cumplió solamente en Simeón, que vemos cómo Simeón fue esparcido, cómo se llama, fue poco a poco desaparecido su nombre de las tribus de Jacob. Y luego dice, los esparciré en Israel. Y vemos cómo al final la tribu de Leví fue esparcida en todo Israel. En todas las tribus tenían que haber levitas, ¿verdad? Entonces vemos cómo esta palabra se va cumpliendo. Es importante, hermanos, esto nos da una lección a nosotros. Qué importante es que debemos de tomar en cuenta lo que se le declara a nuestros hijos, ¿verdad? Aunque esta palabra de Jacob, bueno, era guiada por Dios y era lo que él estaba hablando de acuerdo a sus últimas palabras que le estaba dando a sus hijos, pero fueron unas palabras muy duras para sus hijos por lo que ellos habían cometido. Pero ¿por qué? Porque fue tremendo lo que ellos hicieron. Pero entonces también nos enseña a nosotros que nuestras palabras como padre tienen una autoridad sobre nuestros hijos poderosas, porque Dios respeta las palabras de autoridad. Fíjense, Él toma en cuenta eso. Así que nosotros debemos de aprender de que qué importante es que nosotros bendigamos a los nuestros y que tengamos en cuenta siempre que nuestro Dios es un Dios de misericordia, que nuestro Dios es un Dios de restitución, es un Dios de segundas oportunidades y hasta de terceras oportunidades. Él habla una y otra vez y sigue llamando a su pueblo, ¿verdad? Al arrepentimiento. Entonces, tenemos que nosotros aprender a tener el corazón de Dios para ver cómo le hablamos a nuestros hijos y cómo es la palabra, las palabras que declaramos sobre su vida. Vemos estas palabras tan duras que Jacob habló sobre sus hijos y que a la larga fueron cumplidas porque Dios toma en cuenta las palabras que salen de una autoridad. Pero vemos cómo Leví se restituye delante de Dios. Dios lo restituye, siendo que nuestro Padre, como les decía, es un Dios maravillosamente misericordioso y ve el corazón más que la apariencia, como le dijo a Samuel, y restituyó a aquellos que en un momento cometieron una transgresión tan fuerte, pero que genuinamente se volvieron a Dios. Los levitas tomaron una postura radical por amor a Dios y su fidelidad hacia Dios fue grande. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 32, verso 26, cuando el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, levantó un becerro de oro, ¿verdad? Como la acción de Aarón llevó al pueblo de Israel en la dureza de su corazón a la gran idolatría que hicieron con el becerro de oro. Y vemos en Deuteronomio 33, leamos primero, Éxodo 32, 26 dice, y se puso Moisés a la puerta del tabernáculo y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Vemos en esa historia que como los hijos de Leví, por orden de Moisés, mataron a todos los que estaban cometiendo el acto de idolatría, que estaban en gran pecado, que estaban en una inmundicia tremenda por el becerro de oro y todo lo que se movió, todo el ambiente espiritual que se movió allí. Pero vemos cómo la tribu de Leví, por orden de Moisés, por el celo de Dios, mataron a muchos de sus hermanos que estaban haciendo que la ira de Dios fuera grande, ¿verdad? Entonces dice también Deuteronomio 33, 8 al 11, a Leví le dijo, tu tumín y tu orín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meribá.
Quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto. Esto fue la actitud. En este párrafo, Moisés está hablando de la actitud que tuvieron los levitas. Dice, quien dijo de su padre y de su madre, no los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras, dice, y cumplieron tu pacto. Ellos enseñaron juicios a Moab y tu ley a Israel. Bueno, aquí habla de lo que ellos hicieron y de lo que ellos harían posteriormente. Hablan del ministerio que iban a tener en el tabernáculo de Dios. Pero vemos cómo ellos tuvieron celo por Jehová. Y créanme que esa actitud de los levitas no fue fácil. Hacerlo por Dios, tener un celo por Dios tan fuerte que tomar su espada para matar aún a sus hijos, a todos los que estaban pecando contra Dios. Ahí dice, quien dijo a su padre y a su madre, nunca los he visto. Y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció. Vean que la restitución es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero debemos recalcar que es para aquellos que genuinamente se vuelven al Señor. Hay restitución en Dios, hay restauración de Dios. Cuando el pueblo de Dios peca contra Dios, cuando un hijo de Dios peca de una manera tremenda, ¿verdad? Que acarrea juicio de muerte sobre su vida, puede haber restauración. Solo cuando hay un corazón genuino de arrepentimiento para con Dios y se vuelve a Dios. Y esto lo vemos porque Dios, sigo diciendo, el Señor es un Dios misericordioso y Él aún sigue clamando. Él sigue diciendo, o sea, que es el deseo de Dios que haya una restitución en todo hijo de Dios que ha pecado y que ha transgredido la ley de Dios o los mandamientos de Dios o su palabra. Porque en Jeremías el Señor dicen, escuchen esto, dicen, si alguno deja mujer y yéndose esta tras de él se juntare con otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Y le dice el Señor a Israel, tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Dice Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. O sea, dice, tú pues vuélvete a mí y guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Estos versos vemos el corazón de Dios, que dice que aunque le decía al pueblo de Israel, aunque hayas fornicado con muchísimos, si te vuelves a mí, yo te recibo. Aunque en lo terrenal ningún hombre podría recibir a su esposa que ha pecado contra él. Sin embargo, dice el Señor, vuélvete a mí porque yo sí te recibo. Y ese corazón de Dios tan bello está aún hablando. Esta palabra aún es para todo hijo de Dios que se ha apartado, que ha pecado contra Dios. El Señor sigue diciendo, vuélvete a mí porque yo te redimí. Pero también dice, vuélvete a tu Dios, pero guarda misericordia y juicio. O sea, vuélvete a Dios. Yo te perdono, dice el Señor. Pero por favor, guarda la misericordia, guarda el juicio y confía en Jehová siempre. No vuelvas. ¿Se acuerdan las palabras que el Señor le dijo a aquella mujer que fue hallada en adulterio? Le dijo el Señor, cuando confrontó a todos los que querían apedrearla, le dice el Señor, ¿dónde están los que te querían matar? Y ella le dice, no están, Señor, todos se fueron. Entonces, ¿y qué le dice el Señor? Yo tampoco te condeno. Vete
pero no peques más. El deseo del Señor es que nos volvamos a Él, pero que hagamos un alto, haya un arrepentimiento, un cambio de dirección, y entonces vivamos en una vida guardando la misericordia y el juicio y confiando en Dios, volverse a Dios de todo corazón. Y esto fue lo que hizo la tribu de Leví. Ya los descendientes de Leví, ellos venían acarreando la maldición de que Leví que había recibido de parte de su padre, y sus generaciones habían recibido esa maldición. Pero llega el punto donde la tribu completa hace un sacrificio muy fuerte. Ponerse del lado de Dios fue una situación bien dura, pero fue necesario para que la restitución fuera para ellos de parte de Dios. Muchas veces nos tocará, cuando pecamos delante de Dios, es mejor dejar el camino que nos lleva a pecar. Si hay que cerrar puertas, hay que cerrarlas. No importa el sacrificio que se haga, con tal de buscar la restitución de Dios, con tal de buscar el perdón de Dios, vale la pena cualquier sacrificio. Llámese empleo, llámese amistades, llámese incluso, muchas veces va a ser necesario a veces cortar relación hasta con la propia familia, con tal de no pecar más contra Dios. A veces es necesario tomar decisiones así radicales, porque Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él, pero Él no nos va a recibir a medias. Cuando hemos pecado contra Dios, es necesario que las puertas sean cerradas, las puertas del pecado, las puertas que nos llevan al camino de pecar, de pecar contra Dios, sean cerradas. Relaciones, amistades, trabajos, sea lo que sea que nos hace pecar contra Dios, o nos lleva a pecar contra Dios, o nos mantiene en el pecado, tenemos que tomar decisiones, así como lo hizo la tribu de Leví. Y vemos cómo Dios recompensa tal determinación de la tribu de Leví. Y vemos incluso una actitud tremenda aún de uno de los levitas. Este hombre es un hombre que fue hallado tan fiel. Se llama Fines, era nieto de Aarón, era hijo de Eleazar, nieto de Aarón. Al que se les había dado el sacerdocio era Aarón y a sus hijos. Pero a Fines el Señor le dio un sacerdocio perpetuo, porque al igual que sus antepasados habían tomado una determinación en el tiempo cuando fue el tiempo del becerro de oro, también Fines lo hizo en su momento cuando fueron invadidos por el pueblo por los moabitas. Cuando aquellos moabitas no pudieron por medio de Balaán maldecir al pueblo, entonces lo que hicieron fue contaminar al pueblo. Invitaron al pueblo a sus fiestas paganas. Y entonces dice la palabra de Dios que la ira, el celo de Jehová estuvo en el corazón de Fines, sumo sacerdote, y agarró una lanza e incluso dice que lanceteó a un israelita teniendo intimidad con una de las mujeres moabitas. Entonces dice que los atravesó con su lanza y fue grande el celo de Fines por Jehová. Y esa actitud del celo por Jehová de Fines le dio el sacerdocio perpetuo. Eso lo vemos en Números 25 del capítulo verso 10 al verso 13. Entonces vemos cómo Dios toma a Leví y a su descendencia para ser los que ministraran delante de su presencia. El Señor exalta su fidelidad después de su transgresión. Ya no se cuenta la transgresión de Leví, sino se nombra su fidelidad. Y no solo eso, Dios los toma como su herencia y les dio autoridad sobre los hijos de Israel. Y vemos cómo les concedió el privilegio
exclusivo de ministrar en su presencia. Vemos lo que dice Números del 1, del 50 a 51, dice, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán a él y acamparán alrededor del tabernáculo, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, también los levitas lo armarán. Pero hay algo aquí que dice, y el extraño no se acercará, porque morirá. Todo extraño que se acercara al tabernáculo y a las cosas santas, a sus utensilios, no podía tocarlo porque iba a morir. Porque era un privilegio exclusivo solo para los levitas. ¿Pero por qué? Por el celo que tuvieron por Dios, por la determinación de buscar esa santidad. Lo que vemos en la actitud de los levitas en el becerro y la actitud de Fines fue un celo por Dios, un deseo grande por santidad. Yo creo que eso el Señor está demandando hoy. El Señor está demandando que su pueblo tenga celo por la santidad de Jehová y ame tanto la santidad de Jehová que tenga que hacer el sacrificio que sea, lo haga por amor a Dios y por su santidad. Y eso el Señor lo premia, eso el Señor lo bendice. Vemos cómo el Señor restaura después aún de haber pecado contra Dios. Vemos cómo Dios, Él dice que se olvida de todos los pecados y los tira al fondo del mar. Cuando hay un genuino arrepentimiento, cuando un corazón se vuelve completamente a Dios, el Señor se olvida del pasado, no se toma en cuenta la transgresión, pero sí se toma en cuenta la decisión por Dios y el sacrificio incluso que se puede hacer por amor al Señor. Y vemos también que ellos eran los únicos que podían cargar el arca del pacto de Dios. Ellos eran los encargados, los levitas. En Deuteronomio 18 dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevasen el arca del pacto de Jehová, para que estuviesen delante de Jehová, para servirle, para bendecir su nombre hasta hoy, dice el escritor de Deuteronomio. Ellos servían de protección para el resto de Israel y ellos guardaban el testimonio del arca, del testimonio del tabernáculo. Ahí en Números dice, fíjense que ellos acampaban cuando el tabernáculo se detenía porque la nube o la columna de fuego se detenía y el Señor mandaba a detenerse en el caminar en el desierto, dice la palabra, según Números 1:53, que los levitas acampaban alrededor del tabernáculo para evitar que cualquiera del pueblo de Israel se acercara. Dice, para que no haya iras sobre la transgresión de los hijos de Israel. Ellos servían de escudo a favor del pueblo de parte de Dios. Vemos cómo la restauración, cómo la restitución de Leví se va haciendo una evidencia maravillosa en la vida de estos levitas. Y ellos dicen que guardaban, los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Y es que el Señor demanda, miren qué lindo es ser parte, anhelar, tener un ministerio como los levitas. Y tomar incluso, como hablábamos, un papel de sacerdocio. Qué lindo es eso, porque el Señor lo da, es como una bendición, es como, es bendición de Dios que lo da a aquellos que tienen celo por Dios, que tienen celo por su palabra, por su santidad. Ellos también fueron tomados como la posesión de Dios. Vean qué hermoso es esto, porque el Señor no solo los perdonó, no solo los levantó, no solo los pone como ministros de su tabernáculo, sino que los toma
como posesión suya. Dice en Números 3:12, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos de entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Dice, qué lindo es que el Señor vino y dijo, ok, los primogénitos, él había demandado a los primogénitos para él, pero él dijo no, voy a tomar en lugar de los primogénitos a los levitas, a la tribu completa, para que sean mis sacerdotes, para que sean los que ministren en mi templo, para que sean los que toquen las cosas santas. Dios está llamando un pueblo de sacerdotes, un pueblo de levitas que anhelen estar en la presencia de Dios, sirviendo y ministrando en su tabernáculo en la presencia del Señor. Y vemos también que fueron purificados y ofrecidos a Dios. Números 8:15 sigue diciendo, después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Aquí vemos el hecho de que los levitas fueron purificados, como Dios demanda la santidad para los levitas, para todo aquel que ministra en el Señor. Miren, es que los levitas vienen siendo la representación o una figura incluso de la iglesia completa. ¿Por qué? Porque los levitas estaban en el atrio. También eran levitas los que estaban en el lugar santo y también eran levitas los sacerdotes que entraban hasta el lugar santísimo. Entonces, todo el trabajo en el tabernáculo, todo el ministerio completo en el tabernáculo era dado a los levitas. Y hemos hablado cómo el tabernáculo figura a la iglesia completa, figura a los que entran al atrio, que es la sal, entran por la puerta del atrio, que es la salvación, a los salvados, a los llamados. Pero ahí hay un llamado para pasar al lugar santo y luego al lugar santísimo. Y ahí donde vemos los tres niveles dentro de la iglesia, llamados, escogidos y los hallados fieles. Entonces los levitas representan a toda la iglesia en general. Más adelante vamos a ver que aún los porteros y los guardas del templo eran levitas también. Entonces el sacerdocio y el ministerio en el tabernáculo completo era dado a los levitas. Entonces la iglesia representa en una totalidad, o mejor dicho, los levitas representan en una totalidad a la iglesia, a la que está dentro del tabernáculo de Dios. Entonces también fueron dedicados, ya hablamos de esto, que ellos fueron dedicados en lugar de los primogénitos, ¿verdad? Todo porque el Señor había dicho que todo el que abriera la matriz iba a ser suyo, se va a ser un primogénito. Pero el Señor viene y dice, yo santifiqué a los levitas y en lugar de los primogénitos. Y vemos cómo los levitas eran purificados y lavados y vestidos. Ya hemos hablado de esto, de la importancia de ser purificados por la sangre de Cristo, permitirle al Espíritu Santo que obre esa obra completa cuando nosotros nos damos al trabajo del Espíritu Santo para que Él purifique nuestra vida, para que seamos limpiados, igual que los levitas, seamos lavados y también vestidos por Dios, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios, dice, y Aarón, dice, los presentó como ofrenda delante de Dios a los levitas. Claro está, los levitas, como Dios no recibe sacrificios humanos, ellos fueron ofrecidos de palabra, pero los que murieron fueron unos animalitos, becerros. Dice que Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos, pero Dios recibió a los levitas, como ofrenda a Jehová. Dice también que los levitas no tuvieron herencia. Dentro de una herencia propia como tribu en la tierra de Canaán, porque dice el Señor, yo soy su herencia. Miren Deuteronomio, este es un verso que me encanta porque dice, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Jehová se volvió la heredad del pueblo de Leví.
Qué lindo es eso, porque esto, al igual que Leví recibió como herencia a Dios mismo, Jehová era la herencia de Leví por todo lo que, por su entrega a Dios con todo el corazón. Dios también quiere una iglesia como herencia de Él. Él quiere tomar a su iglesia como su herencia. También dice que, hablando de su servicio, dice que ellos empezaban a los 25 años, pero a partir de los 30 ellos empezaban a oficiar ya legítimamente como ministros en el tabernáculo. Al parecer habían 5 años de entrenamiento para aprender el oficio dentro del tabernáculo, ¿verdad? Eso lo vemos en Números 8, 24, 25 y en Números 4, 3, que determina la edad de 30 años. Dice la palabra de Dios también que fueron dados a los sacerdotes para su servicio en el ministerio y reconciliar al pueblo con Dios para evitar plaga. Fíjense que los levitas fueron dados como ayudantes para los sacerdotes, para los hijos de Aarón. Y ellos tenían que ejercer un ministerio de tal manera que reconciliaran a los hijos de Israel, dice, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Porque alguien que se acercara sin ser levita al santuario podía venir plaga sobre él, porque no solo eran los levitas los encargados de hacer todos los sacrificios. Nadie podía hacer un sacrificio que no fuera un levita. Recordemos lo que le pasó a Saúl cuando no esperó a Samuel y él ofreció el sacrificio, no tocándole a él porque no era de la tribu de Leví, no era un sacerdote. Recordemos que Saúl era de la tribu de Benjamín. Y ese error, unos segundos, porque dice la Biblia ahí en 1 Samuel que terminando Saúl de presentar, de hacer el sacrificio, llegó Samuel. Fueron unos minutos, tal vez unos 30 minutos, no sé cuánto, pero fue poco el tiempo, una decisión pequeña, tal vez parece pequeña, pero determinante en la vida de Saúl. Le quitó el ser el rey de Dios, le pesó a Dios, porque ese fue el error de Saúl. Tomó un lugar que no le correspondía, además que su corazón, él no buscaba el amor el agradar a Dios, sino el agradar a los hombres. Por eso fue que hizo incluso el sacrificio que no le correspondía y no esperó a Samuel, porque dice que el pueblo se le estaba desesperando. Entonces, al ver que Samuel no llegaba, él tomó la decisión de él hacer el sacrificio. Y vemos entonces cómo se cumple la palabra de Dios, porque dice que iba a haber plaga para aquellos que se acercaran al santuario sin ser levitas. Y vemos que la plaga llegó a Saúl siendo cortado de Dios, ¿verdad? Ellos también eran los encargados de enseñar la ley de Jehová, de la palabra de Dios. Y eso dice Deuteronomio 17:9, y vendrán a los sacerdotes, dice, a los sacerdotes levitas, al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarán, y ellos te enseñarán la sentencia de juicio. Ellos eran los encargados, los levitas, también los sacerdotes, pero los levitas eran los encargados de enseñar la ley de Dios y los juicios de Dios. Recordemos que los levitas fueron esparcidos en todas las tribus, en medio de todas las tribus habían levitas, habían aldeas para los levitas, dentro de la herencia de las tribus de Jacob. Pero ellos eran los encargados. Dios los había puesto en cada tribu precisamente para que ellos enseñaran la palabra de Dios, para que el pueblo no se desviara. Pero Dios siempre demandaba que los levitas fueran fieles y fueran santos al Señor. Miren, ellos tenían la porción de Jehová. A los levitas les correspondía los diezmos, a ellos le correspondían las ofrendas, ¿verdad? Ellos tenían lo que el pueblo llevaba para Dios.
ellos lo recibían en lugar de Dios. Entonces ellos eran bendecidos de parte de Dios y Dios anhelaba que ellos esperaran en Dios. Pero vemos un caso y les quiero contar, yo creo que ahí nos vamos a ir quedando porque no quiero avanzar mucho, pero quiero contarles lo que pasó, una historia bien tremenda, hablando de la fidelidad que Dios demandaba de los levitas y de su santidad. En el libro de Jueces, capítulo 17 y 18, nos narra la historia de un levita ambicioso que no fue fiel al llamado de Dios. Él debía de enseñar la palabra de Dios. Vemos en Jueces capítulo 17 la historia de un hombre que se llamaba Micaías. Micaías dice que era un hombre que en ese tiempo del libro de los jueces, dice la palabra de Dios, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, en ese tiempo era un tiempo de mucha confusión. Hubo mucha confusión en el pueblo. Entonces vemos cómo había tanto error. Ellos se habían mezclado tanto después de la muerte de Josué. Y a pesar de que Dios levantaba jueces en Israel para que el pueblo se volviera a Jehová, vemos aún que el pueblo había sido sumergido en una situación bien deplorable. Dice la palabra de Dios en el capítulo 17. Hubo un hombre, dice, del monte de Efraín que se llamaba Micaías. Resulta, se lo voy a parafrasear porque les voy a contar la historia porque ustedes lo pueden leer ahí en el capítulo 17 y 18 de Jueces. Este hombre dice que su madre había perdido una cantidad de dinero, según ella lo había perdido. Y había incluso había declarado una maldición sobre aquel que hubiera tomado su dinero. Y entonces resulta que Micaías, él había tomado el dinero de su madre. Y él viene y se lo declara a su mamá y le dice, mamá, fui yo quien te tomé ese dinero. Viene ella después y dice, está bien, hijo, te perdono y te bendigo, qué bueno que fuiste tú y no otra gente. Bueno, la cuestión es que esta mujer manda a hacer de parte de ese dinero, manda a hacer una estatua, una estatuilla, dice que mandó a hacer una imagen tallada y una de fundición y lo trajo a la casa de Micaías. Vean cómo la idolatría estaba tan metida. ¿Y saben qué es lo tremendo? Que ella viene y dice, este dinero lo voy a dedicar a Jehová. ¿Y saben qué es lo que según ella la forma en que estaba dedicando a Jehová ese dinero? Mandando a hacer estatuas. Mandando a pulir una estatua y a fundir otra estatua. Miren qué tremendo cómo había una mentalidad de sincretismo en ese tiempo. Cómo se había mezclado lo santo con lo pagano. ¿Por qué? Algo había pasado con los levitas. Los levitas habían dejado de enseñar la ley de Dios. ¿Cómo es posible que esta señora piense que estaba dedicando a Dios ese dinero y manda a hacer estatuas? ¿Acaso ella no sabía que en la ley decía que los mandamientos, precisamente dentro de los 10 mandamientos, donde el Señor tacha y dice que no quiere imágenes? ¿Qué pasaría? ¿Será que ella no sabía? O tal vez los levitas no estaban haciendo su papel de enseñanza. La cuestión es que vemos aquí que no solamente mandaron a hacer eso, sino que en la casa de Micaías habían también lo que se llaman terafines. Los terafines, si no estoy mal, eran estatuillas familiares que venían de generación en generación. Estatuillas que eran eran para adoración, para idolatría en la familia. Y Micaías tenía también terafines, dice la palabra de Dios. Resulta que un levita
apareció por allí con Micaías un levita, un joven levita de que venía de Belén de Judá. Dice, era forastero allí. Y este hombre partió de Belén y llegó a la casa de Micaías. Y Micaías le dice que de dónde viene, le dice que él es levita. Y entonces Micaías ve la oportunidad según él, porque al parecer era un hombre muy religioso, porque anteriormente él ya había intentado, mandó a hacer un efod y había puesto un hijo suyo, que conste que este era un hombre de la tribu de Efraín. Ninguno de la tribu de Efraín podía portar un efod, solo los de la tribu de Leví. Pero él era un hombre religioso y él pensaba que con eso iba a traer la presencia de Dios. Y él ya había incluso puesto a un hijo de él como sacerdote. Pero vemos que llegó este levita a su casa y Micaías ve la oportunidad. Él dirá, Dios me lo mandó para que sea mi sacerdote. Dice que lo puso como sacerdote, ¿verdad? Y resulta que no solamente eso, Micaías tuvo que ponerle un paquete bien jugoso a levita para hacer que se quedara. Le ofreció techo, le ofreció comida, le ofreció pago, le ofreció bastante plata para que se quedara con él como levita. Vemos este levita que tenía un corazón muy ambicioso. Este hombre no le importaba enseñar la palabra de Dios, la ley. Este hombre se desvió del camino de Dios, desvió de su llamado. Eso es tremendo porque en lugar de sacar a Micaías de su error, él lo mantiene en el error con tal de tener beneficio de Micaías. ¿Le suena parecido? Hoy en este tiempo se ve mucho levita ambicioso, que con tal de que tal familia que da buena ofrenda no se vaya de la iglesia, se está ahí solapando el pecado y se juega con eso, con tal de que no se vaya la familia de la iglesia, porque esas sí dan buen diezmo y buena ofrenda. Eso se da mucho. Este tema es tan actual, que hizo este levita ambicioso, es tan común a hoy en día. Y bueno, y la historia es larga, tanto así que vemos el corazón, la ambición de este levita, al grado de que dice la palabra de Dios que en ese tiempo se levantó la tribu de Dan y se fue a conquistar, se fue a conquistar una tierra, ¿verdad? Se fue a Lais, si no estoy mal, conquistaron Lais, ¿verdad? Era un pueblo que estaba sin protección y nada, y como los de Dan, la tribu de Dan, todavía no habían conquistado su tierra, vienen ellos y pasan por la casa de Micaías, se encuentran con este levita, y ¿saben qué? Lo conquistan para que se vaya con ellos, para que sea su sacerdote y su levita. Y ¿saben qué es lo más tremendo de todo esto? Al final le ofrecieron más plata, le dicen, ¿qué haces estando solo de sacerdote de un solo hombre cuando puedes ser el sacerdote de una tribu completa? Vente con nosotros. Miren que a este hombre no le importó que Micaías lo tuvo mucho tiempo y lo mantuvo mucho tiempo, no le importó y se fue con Dan. Se fue con los de la tribu de Dan, que le ofrecieron obviamente más plata, más comodidad, más retribución. Y al final, no sé si estoy mal, pero al final del capítulo 18, fíjese que dice el verso 30, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, porque resulta que estos de la tribu de Dan despojaron a Micaías de sus estatuas, de sus imágenes de fundición, hasta de sus terafines, y el efod se lo robaron a Micaías para llevar ellos esa misma idolatría que Micaías tenía, se la llevó este levita a la tribu de Dan.
Y no solo eso, hay algo que me llama la atención y dice, Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Interesante que este levita era hijo de Moisés, descendiente de Moisés, no de Aarón. ¿Y a quiénes es que el Señor le había dado la autoridad para ser sacerdotes? Era a los descendientes de Aarón, no a los descendientes de Moisés. Aunque Moisés era levita, le correspondía el servicio del tabernáculo, mas no tomar su papel de sacerdotes. Entonces, esta mañana yo creo que la enseñanza de hoy y el llamado de Dios es uno, a reconsiderar la importancia de la santidad en nuestra vida, de ser santos a Dios, de examinar nuestra vida, mejor dicho, de examinar nuestra vida y ver que si hay transgresión en nuestra vida, volvernos a Dios de todo corazón, para que haya para nosotros una restitución, porque es el tiempo, estamos en el tiempo de la restauración, estamos en el tiempo de la limpieza de la iglesia. Como hijos de Dios necesitamos la limpieza en nuestra vida. Los levitas habían sido llamados para enseñar la ley de Dios, ya que en los tiempos de los jueces había una tremenda mezcla de idolatría. Ellos tenían la autoridad de parte de Dios y la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Hoy, como iglesia de Cristo, como hijos de Dios, todos tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. La palabra de Dios, está disponible para todo aquel que quiera profundizar en su palabra. El Espíritu Santo está allí. La ley de Dios tenemos que aprenderla, tenemos que enseñarla a los nuestros. Y si el Señor nos llama a un llamado superior a enseñar, también tenemos que hacerlo con responsabilidad, tenemos que hacerlo con temor y pidiendo siempre la dirección del Espíritu Santo. Y la santidad es un tema que no se debe negociar. Qué importante es cuando nosotros ya entendemos eso. Porque mucho pueblo de Dios anda todavía luchando con eso, pensando, no, esto tal vez no, a Dios tal vez, o vivo así un tiempo y luego me arrepiento. Toman la santidad o el pecado, mejor dicho, como que si algo fuera un juguete. La verdad es que el pecado trae muerte y la práctica del pecado constante en nuestra vida trae una iniquidad tremenda y trae ataduras no solo a nuestra vida, sino también a los nuestros. La santidad no es un tema que se deba negociar. Como hijos de Dios debe ser algo primordial en nosotros. Imagínense que aún vemos el libro de Levíticos, que tiene su raíz un poco en lo que es la tribu de Leví. Se dice Levítico, tomó ese nombre de Levítico porque dice que el libro de Levítico significa cuestiones concernientes a los levitas. Aquí les puse un tema, un párrafo que saqué como comentario de la Biblia Plenitud, donde que dice que el libro del Levítico, ¿verdad? Habla todo lo concerniente a los levitas, ¿verdad? Habla temas de pureza, habla de la pureza, habla de la santidad, habla del sacerdocio, habla de la santidad de Dios y del creyente en la vida cotidiana. Vemos cómo en el libro de Levíticos el Señor detalla la santidad en cosas tan pequeñas como hablábamos el sábado, aún en nuestro cuerpo, los tatuajes, de no hacernos rasguños, de cómo vivíamos, de no unirse. El Señor habla mucho de las uniones sexuales entre las familias, entre los hermanos, entre toda promiscuidad, toda, ¿cómo se llama eso? Inmundicia sexual. Él habla mucho el libro de Levítico. Entonces, el fundamento del libro de Levítico es la santidad de Dios.
Por eso la santidad es un tema que debe envolver a los levitas. Y los levitas, como les decía, representa al pueblo de Dios. Todos y cada uno de nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender que tenemos un llamado a la santidad. Tenemos un llamado de parte de Dios al servicio de Dios, a hacerlo de corazón, a saber que la retribución viene de Dios, a ver, miren lo que hizo este levita. Él sabía que Dios le daba una parte, la porción de Jehová era para ellos, pero él no se conformó con eso. Él prefirió callar la verdad de Dios con tal de tener un beneficio propio. Y allí se llama que este hombre ni siquiera él mismo conocía a Dios, porque si hubiera conocido a Dios, él hubiera entendido la santidad de Dios y la exigencia de Dios que tenía sobre él como sacerdote y el de no tomar un lugar que no le correspondía. Como sacerdotes, como levitas de Dios, tenemos que entender cuál es nuestro lugar en el reino de Dios, cuál es nuestro propósito. Debemos buscar al Señor para que Él nos revele nuestro propósito en el pueblo de Dios, nuestro lugar, nuestro llamado, para qué hemos sido llamados y buscar la santidad que debe ser un sello en todo hijo de Dios y en la iglesia de Cristo, principalmente en la novia del Cordero que se está preparando, que está siendo lavada, que está siendo limpiada para ser santo. El llamado de Dios para su iglesia como para los levitas es: sed santos porque yo soy santo. Amén.